por tu gracia presenta. Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora vamos a ir ahí mismo en el capítulo 3, y vamos a hacer la conexión de lo que estamos leyendo. Y los primeros versículos que leímos del capítulo 1, del 18 al 32, estamos viendo la culpabilidad del hombre y de la mujer, de la humanidad. Que todos, hombre y toda mujer, son culpables por causa de nuestros pecados, de todos estos pecados que se han mencionado aquí. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 9, y veamos lo que dice ahí. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? Hace una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo, se está incluyendo en la condición natural de todos los hombres y mujeres del mundo. Y entonces él dice, ¿qué pues? ¿Nosotros los cristianos somos mejores que ellos? Y la pregunta es, en ninguna manera. No hay ningún hombre que sea mejor que otro hombre. En otras palabras, el hecho que nosotros vengamos a una iglesia y el hecho de que nosotros busquemos de Dios no significa que nosotros somos mejores que otros hombres. La diferencia es Cristo. La diferencia es Cristo. Nosotros somos igual de pecadores que cualquier otro hombre y mujer alrededor del mundo. Pero lo que nos hace diferente es que tenemos una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces es Cristo Jesús el que hace la diferencia en nuestras vidas. Pero la condición humana sigue siendo la misma. Y entonces Pablo continúa diciendo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de culebra hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la condición humana, ¿verdad? Eso es la gente que está lejos de Dios, no tiene temor de Dios. ¿Por qué la gente peca sabiendo que hay un Dios y sabiendo que hay un castigo? ¿Por qué es que hace eso? Bueno, lo hace simplemente porque no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios, no se ha arrepentido en su corazón. Su corazón sigue siendo un corazón muerto, un corazón duro, un corazón malvado, un corazón que está en su condición espiritual malo, ¿verdad? Entenebrecido, dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros los cristianos? La diferencia es de que nosotros hemos venido a Cristo Jesús y Cristo Jesús ha transformado nuestro corazón. Ese corazón entenebrecido, duro, ese corazón muerto, Cristo lo ha cambiado. Y dice la Escritura que Cristo Jesús quitó el corazón de piedra de nosotros y puso un corazón de carne. En otras palabras, un corazón que puede entender y comprender la condición en la que nos encontramos y la necesidad del Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Hemos reconocido que somos malos espiritualmente, que pecamos, que estamos enojados con Dios, que vamos en contra de Dios, que somos desobedientes a Dios. Pero nos hemos arrepentido de esa condición y hemos recibido al Señor Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Entonces, Cristo Jesús es el que hace la diferencia. Entonces nosotros tenemos que entender que todos nosotros hemos pecado. Amén. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23, y vean lo que dice ahí en ese versículo, en el capítulo 23. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la condición del ser humano que hemos leído en el capítulo 1 y en el capítulo 3, que están perdidos, que no temen a Dios, que están lejos de Dios, dice la Escritura que están destituidos de la presencia de Dios. Esa es la condición humana. Tú puedes ver a una persona que ya sea que esté elegantemente vestida, o una persona que esté sencillamente vestida. La condición espiritual de esas personas, si no tienen a Cristo Jesús, es la misma. Puedes ver a un rico, puedes ver a un pobre, puedes ver a un niño, como puedes ver a un anciano. Si Cristo Jesús no es parte de su vida, esa persona está en esta condición que la Escritura lo describe, ¿verdad? Lejos de Dios, en tinieblas, muerto en sus delitos y pecados, está lejos de Dios, de la presencia de Dios, destituido de la presencia de Dios. Amén. Pero Dios, en su amor, dice la Escritura, que hizo algo por el mundo, por todos los seres humanos. Y vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 16, para que veamos qué es lo que la Escritura dice que Dios hizo. Juan 3, 16, y les doy tiempo para que lleguen ahí. Juan 3, 16, Evangelio de Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la salida, nos ha dado la bendición de poder ser salvos de nuestra condición a través de tener una relación con su Hijo, Señor Jesucristo. Quiere decir que esa es la única manera, porque dice la Escritura que Jesucristo es el único camino. Es el único camino para llegar al Padre, para llegar a Dios. No hay otra manera que el hombre pueda llegar o la mujer pueda llegar a la presencia de Dios, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos entender muy importante. Ahora, nosotros durante estas semanas pasadas hemos estado hablando acerca de la importancia del evangelismo, de evangelizar, ¿verdad? Del evangelio. Y hemos visto nosotros en la Escritura
donde nos habla claramente del Evangelio. Y dijimos que el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién me lo puede decir? Las buenas nuevas, ¿verdad? Evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Ahora, si hay unas buenas nuevas, quiere decir que hay también unas malas nuevas. Y las malas nuevas ya las leímos. Fue lo que leímos en Romanos, ¿verdad? Que estamos destituidos de la presencia de Dios por causa de nuestros pecados. Esa es la mala noticia, que estamos lejos de Dios, destituidos de la presencia de Dios. Quiere decir que si una persona sin Cristo en esa condición se muere, va a ir al infierno, conforme a la Escritura, lo que la Escritura dice. Pero Dios nos amó y ha entregado entonces a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida nueva. Vida nueva, eso quiere decir que entonces nosotros hemos recibido una buena noticia. Y la buena noticia es que tenemos un Salvador. ¿Se acuerdan en Navidad lo que celebramos? Que nos nace un Salvador, ¿verdad? Y escuchamos la historia en la Navidad y vemos cómo el Señor Jesucristo nació en un pesebre y entonces los ángeles se le aparecen a los pastores que estaban pastoreando apacentando las ovejas. ¿Y qué es lo que los ángeles le dicen a los pastores? ¿Se acuerdan? Les doy buenas nuevas. Les doy buenas nuevas. Que hoy en la ciudad de David nos ha nacido un niño, nuestro Salvador. Amén. Pero dice ahí, os doy hoy buenas nuevas, buenas noticias, que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y esa palabra ahí, buenas nuevas, que aparece en la Escritura, es evangelio. ¿Sí? La palabra evangelio. Entonces, las buenas nuevas es que tenemos un Salvador. Y ese Salvador es el que ha dado su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de entender el evangelio para entregar el evangelio a nuestros seres queridos. Porque piensen ustedes en sus familiares, piensen en sus padres, si los tienen todavía, piensen en sus hermanos, si tienen a sus primos y tíos y sobrinos, hijos, suegros, parientes, ¿cómo le llaman? Políticos, ¿sí? Piensen en todos estos familiares que ustedes tienen alrededor y piensen en cada uno de ellos y piensen si se llegaran a morir en ese día, ¿a dónde van? Y la realidad es que probablemente la mayoría de ellos se van al infierno. Y la razón es porque ellos no tienen una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Porque a lo mejor tienen una religión, sin embargo esa religión no entienden ellos lo que son las buenas nuevas. Porque tú le preguntas a las personas, ¿sabes lo que significa evangelio? Y las personas dicen, no sé. Y entonces si la persona no sabe lo que significa la palabra evangelio, quiere decir que entonces no entiende, no conoce lo que es el evangelio. Y entonces esa persona, su condición es una condición de una persona perdida espiritualmente que va en camino al infierno. Entonces, para nosotros los cristianos, queridos hermanos, es muy importante que lo entendamos. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que cuando estudiamos la palabra de Dios, no lo debemos de tomar a la ligera, como algo más que hacer los domingos, como algo que hay que hacer quizás de vez en cuando. No, hermanos, la palabra de Dios nos trae vida. Y la Escritura dice que la palabra es vida. Ahora, dentro de la palabra de Dios encontramos la vida. ¿Sí? ¿Y cuál es la vida? El evangelio. Cómo nosotros somos salvos. Y entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, yo les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que ser como cirujanos, cirujanos que operan el cerebro. Son si ustedes miran, los cirujanos de cerebro son las personas que tienen un más alto grado de reconocimiento por la causa de su trabajo, de lo delicado que es operar el cerebro.
Entonces, esa persona, ¿qué es lo que hace? Cuando opera, lo hace con mucho cuidado, detenidamente, cuidadosamente. Cada movimiento que él hace dentro del cerebro es con mucho cuidado, para no dañarlo, ¿sí? Para hacer un trabajo correcto. Bueno, piensen ustedes que cuando nosotros abrimos la Escritura y la estudiamos, tenemos que ser cuidadosos como un cirujano y hacer la operación cuidadosamente de la Escritura. Y dice la Escritura que nosotros debemos de dividir, que nosotros debemos de estudiar la palabra correctamente, cuidadosamente, para entregarla. Entonces ese es mi deseo siempre, de entregarles a ustedes cuidadosamente la Escritura, porque es tan importante que la entendamos, que no la tomemos a lo ligero, sino que realmente comprendamos y entendamos lo que estamos diciendo. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hemos estado hablando de lo que es el Evangelio, ¿sí? Las buenas noticias, y hemos estado viendo que el Evangelio solamente se entrega cuando lleva ciertos puntos, ¿verdad? Si esos puntos no están ahí, entonces no es Evangelio. Hay que reconocer que somos pecadores. Nuestra condición, lo que dice ahí, nuestra condición lejos de Dios, pecadores, ¿sí? Y merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios, dice la Escritura. Reconocer nuestra condición, entender que somos pecadores. Porque hay gente que le dice, eres pecadores, y se ofende, ¿verdad? O si le decimos, somos pecadores, se ofende y dice, no, yo no. Tú sí, pero yo no. ¿Sí? Quiere decir que no comprende la condición de su corazón. No es porque hagamos cosas malas, no necesariamente tienes que hacer cosas malas para ser pecador. Puede ser la persona más ética que puede haber, correcta que puede haber, sin embargo eres el peor de los pecadores, porque tiene que ver con la condición de tu corazón, no con lo que haces. Entonces quiere decir que en tu corazón estás lejos de Dios, no quieres nada con Dios, por lo tanto eres el peor de los pecadores, ¿entienden? Estás en tinieblas. Entonces, reconocer nuestra condición de pecador. Ahora, si reconoces de corazón tu condición, ¿ok? Que esa es mi condición, ¿te das cuenta? Por eso la Escritura dice, bienaventurado el pobre, dice la Escritura, de espíritu. ¿Qué quiere decir bienaventurado el pobre de espíritu? Que reconoce su pobreza espiritual. Soy el peor, Señor. No tengo una relación contigo. Estoy alejado de ti, soy miserable en mi corazón, porque nada más estoy envuelto en mi deseo, en mi yo, en lo que yo quiero, en mi pecado, y no quiero nada contigo. Entonces ese es el pobre espiritual. Pero es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque lo reconoce y, el segundo paso, se arrepiente. Entonces el primer paso es reconocer que somos pecador, el segundo paso, arrepentirnos de nuestro pecado. El tercer paso, reconocer que tenemos un Salvador y creer que Jesús es el único que nos puede salvar. El único que murió en la cruz del Calvario, perfecto, hombre perfecto, que no tuvo ningún mal pensamiento, ningún mal sentimiento, ninguna mala palabra, ninguna mala acción, un hombre puro, santo, perfecto. Y Él injustamente fue a morir a la cruz del Calvario por mí. Y entonces reconozco que solamente a través de Él puedo ser salvo. Amén. Si reconozco que Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Y número 4, seguirlo. Ahora lo voy a seguir, porque estás agradecido con Él. Entonces la imagen, imagínense ustedes esto que sucedía en Roma, en el tiempo de los romanos. El mercado se vendían todas clases de alimentos, de fruta, verduras, cerdos, gallinas, de todo. Pero también se vendían esclavos. ¿Ok? Esclavos. Y los esclavos iban encadenados al mercado, los llevaban y los ponían en línea. Y entonces los señores romanos
andaban por ahí comprando con sus otros esclavos y dice, bueno, necesito un esclavo más. Y iban a donde estaban exhibiendo los esclavos y les miraban los dientes, les miraban si no estaban enfermos, etcétera, etcétera, y decían, yo quiero comprar a este o a esta. Y pagaban, ¿verdad? Y se lo llevaban encadenado y ahora eres mío. Y se lo llevan a su casa, ahora van a trabajar en mi casa, ¿verdad? Esa es la imagen. Ahora, piensa tú y yo, sin Cristo, somos esclavos del pecado. ¿Ok? Estamos encadenados por el pecado. Y nosotros estamos en el mercado, esclavizados por el pecado. Y viene Cristo al mercado y Cristo dice, te compro a ti, te compro a ti, te compro a ti. Y una vez que te baja y paga, pero Él paga con su sangre, con su sacrificio, y una vez que te baja de ahí, ahora rompe las cadenas del pecado. Y dice, ya no hay más pecado en ti. ¿Por qué no hay más pecado en nosotros? ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de todo pecado. ¿Pero qué hizo con sus pecados? ¿Qué hizo con sus pecados? No. Los tomó y los llevó Él en la cruz del Calvario. ¿Sí? Todas tus mentiras, todas tus malas palabras, todas tus maldiciones, tus malos deseos, todo tu enojo, todas tus frustraciones, todo aquello que es pecado en tu vida, Cristo Jesús lo tomó y lo llevó Él en la cruz del Calvario. Y entonces la ira que iba a venir sobre ti de Dios para castigarte, vino sobre Jesús en la cruz. Y tú no tienes pecado ya, porque ahora Cristo te lavó con su sangre. Entonces Cristo te rompió la cadena del pecado y te dijo, vete, eres libre, vete. Y entonces tú dices, te sorprendes y dices, no tengo más cadenas, me hace libre, me puedo ir. Pero entonces tú dices, no, ¿por qué me voy a ir? Me conviene más quedarme con Él, porque Él es misericordioso. Mira lo que Él hizo conmigo. Me rompió la cadena y me dejó libre. Ahora quiero regresar con Él. Y regresamos con Él y le decimos, ahora yo me hago esclavo de ti por mi propia voluntad. Amén. Y yo te sigo a donde tú vayas. Soy tuyo y tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y comenzamos a caminar con Él. 4 cosas. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, reconocer que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, nos hizo libre, y reconocer que ahora Él es a quien seguimos. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y entonces ahora, ¿cómo vives? Ahora que lo sigues. Entonces ahora todo lo que yo hago es para ti. Quiero, no sé, algo simple. Quiero comprarme algo que a mí me gusta, una televisión de esas para ver el mundial ahora que viene el próximo año, grandotota. Antes de comprarla, ¿qué haces? Le preguntas a quién, a Jesús, a Dios, y le dices, Señor, ¿esto me conviene? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga con ese dinero? Si Él te dice sí, pues gloria a Dios. Pero si Él te dice no, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues gloria a Dios también, porque es tu Señor, tú eres esclavo de Él. Y si Él te dice no, pues es no, gloria a Dios, tú sabes por qué no. Y ahora si vas a cambiar de trabajo, igual. Si vas a decidir algo en tu vida, igual. Ahora aquí viene lo difícil. Varones, si quieres dejar a tu mujer, ¿qué vas a hacer?
y vienes y le preguntas a Dios, a tu amo, Señor, ya no aguanto a esta mujer, ¿la puedo dejar? ¿Qué crees que te va a decir de él? ¿Cuál es la respuesta? ¿Te la aguantas? Te va a decir no, porque mis esclavos no hacen eso. ¿Y qué de la mujer? Porque la mujer también tiene sus cosas, ¿verdad? ¿Y qué si la mujer dice lo mismo? Quiero dejar a este. ¿Qué va a decir, Señor? ¿Te la aguantas? Así, hermanos, diferentes situaciones difíciles. Les puse la más difícil. Yo creo que los matrimonios, hay veces se les ocurre pensar así, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Será que no conozco al ser humano? El pecado está en toda clase, de todas maneras, de todos sabores, viene en todos paquetes, pero si nosotros seguimos a Jesús, la respuesta siempre va a ser no. No puedes. Y la respuesta de nosotros siempre va a ser gloria a ti, Señor. Ahora, en los momentos difíciles, cuando el Señor te dice y tú sabes que es no, ¿qué le tienes que pedir al Señor Jesús? Le tienes que pedir fortaleza. Y tú le dices, fortaléceme, Señor, de esta tentación. Líbrame, Señor, de esta tentación. Mira que soy débil, Padre, ayúdame. Ayúdame a correr de aquí, a salir de aquí. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor. Amén. Entonces, hemos estado hablando del Evangelio, que está claro, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Ahora piensen en sus familiares. ¿Lo tienen? ¿Lo conocen así? No. Quizás conocen una verdad de Dios, pero no la verdad de Dios. Una verdad de Dios es que Dios es amoroso, que los ama. Y tú puedes hablar con tus familiares y te dicen, oh sí, yo sé que Dios es amor y me ama. Y qué bueno, porque eso es verdad, eso es una verdad de Dios. Pero ¿conocen la verdad? ¿Conocen el Evangelio? No. ¿Y quién les va a hablar del Evangelio? ¿Quién va a ser quien le hable del Evangelio a tus familiares? Y a tus amigos y vecinos y amigos y toda la gente alrededor. ¿Quién? Nosotros. Nosotros somos los embajadores, los que tenemos ese tesoro de ser libres, de tener la bendición, de vivir en paz, de saber que tenemos un futuro eterno en la gloria junto con Dios, en el cielo eternamente. Somos limpios de pecado, no tenemos condenación, dice la Escritura, estamos en Cristo Jesús, tenemos un gran tesoro que es el Evangelio. Y tú tienes ese tesoro que es el Evangelio y tú miras a tus familiares y amigos y compañeros de trabajo que están en la miseria espiritual y tú no le quieres compartir ese tesoro. ¿Por qué? Porque tienes miedo, porque tienes temor, porque te causa, no quieres molestarlos, no quieres que te digan que estás loco, no quieres que te digan que estás fanático. Pero cuando tú conoces la verdad y lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida, tú sabes que no estás loco, tú sabes que no eres un fanático, tú sabes que esa es la verdad. Y entonces ese tesoro, lo que debemos hacer es entregarlo a otro. Y dejar que el Espíritu de Dios sea quien se encargue de hablar a los corazones de nuestros seres queridos. Si ustedes tienen el Evangelio, tienen una relación con Cristo, practiquen en dar el Evangelio a una persona en un minuto. A ver si lo pueden hacer. Cuando estás en el supermercado, ¿verdad? Y la persona que te está atendiendo te dice, ay, este mundo está tan terrible, mira lo que pasó en Las Vegas. Tú aprovechas y dices, pero hay una esperanza. Y en un minuto le puedes dar el Evangelio a esa persona ahí. Esa es una herramienta, practicarlo, para que lo sepas decir con tus propias palabras, no con las palabras del pastor, con tus palabras. Somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, tenemos un Salvador que es Cristo que murió en la cruz del Calvario y hay que seguirlo a Él. ¿Amén? Y tú le pones el adorno que tú quieras. En un minuto, poder decir eso, soy cristiano
yo tengo que poder decir eso en un minuto. Si no, entonces está dudoso que sea cristiano. Amén. Después le di otra herramienta y les di 12 versículos de la Biblia, donde ustedes pueden ir a la Biblia y mostrar solamente el puro evangelio, lo que es evangelio en esos 12 versículos que le di. Ahora les voy a dar otra herramienta. Y en esta herramienta están los diferentes versículos que tú puedes usar para evangelizar también a una persona. ¿Cuáles son esos versículos? Bueno, ya le leí uno, que es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Romanos 3:23. Márquenlo en su Biblia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios porque somos pecadores. Amén. Después vamos al siguiente, que es Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Cuál es el resultado de ser pecadores? Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la Escritura dice, todos somos pecadores, estamos destituidos de la presencia de Dios, pero como somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos? ¿Cuál es nuestra paga? La muerte. Pero si recibimos el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, entonces tenemos vida eterna. Ahí donde dice dádiva, quiere decir regalo, ¿verdad? Entonces, ¿y ese regalo de quién es ese regalo? Cristo Jesús. Entonces, si recibes a Cristo, recibirás vida eterna. Amén. Después vayamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ok, ahora vayamos a Romanos 10, versículo 9 y 10. Romanos 9 y 10, miren lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, el que se arrepiente de sus pecados y recibe el regalo de Cristo, la salvación, esa persona ahora va a confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. No lo va a negar. Va a ir contento a decirle a sus amigos, a sus familiares: algo ha pasado en mi vida diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? Cristo está conmigo. Ahora yo sigo a Jesús. El siguiente, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar a Jesús. Si tú dices ser cristiano, pero nunca hablas de Jesús, algo está mal. Quiere decir que Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, no es tu amo, no lo sigues. Tienes que hablar de Jesús, que Jesús es la única esperanza, el único Salvador, mi Salvador. Amén. Y el último es Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Que la salvación no se pierde, no vas al infierno, vas camino al cielo por lo que Cristo hizo. Amén. Cristo pagó por ti un gran precio. Por lo tanto, dice la Escritura que Dios te tiene en el hueco de su mano y nada ni nadie te puede arrebatar de él. ¿Ok? Ni aún, ¿sabes qué? Tu pecado. Ni aún tu pecado te puede arrebatar de la mano de él. ¿Por qué ni aún nuestro propio pecado nos puede arrebatar de la mano de Dios? Porque Cristo ya pagó por él en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quiere decir que tenemos licencia para pecar? No. Porque el que peca deliberadamente quiere decir que no es de Jesús. Porque cuando pecamos, ¿qué sucede a los cristianos cuando pecamos? No, pero antes de repetirlo, ¿qué nos pasa?
Nos ponemos tristes, duele, sentimos vergüenza con Dios, nos sentimos muy mal y corremos a Él y le decimos, perdóname, Señor. Y después, si le hicimos daño a alguien, entonces tenemos que ir con esa persona y pedirle perdón a esa persona. No nada más a Dios, ¿verdad? Porque hay veces le hacemos daño a le hago daño a mi esposa y voy a Dios y le digo, perdóname, Señor, perdóname, me siento muy mal. Y después ya, ok. No, Señor, perdóname, me siento muy mal. Y ahora, amada mía, perdóname, me siento muy mal por lo que hice. Tienes que pedir perdón a la persona que dañaste, ya sea tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, tu amigo, tu familiar, cualquier hermano en Cristo que hayas pecado, que sabes que pecaste contra él o contra ella, tienes que pedirle perdón a Dios y ir a pedirle perdón a tu semejante. Amén. Entonces, ahora algo muy importante ahí en Romanos 8:1, fíjense en su Biblia. En su Biblia está un poquito más largo, ¿verdad? Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Así lo tienen en su Biblia? Bueno, ese pasaje es un error del copista, porque la segunda parte, la que dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el original. ¿Ok? Entonces, agarren su pluma o su lápiz, y ahí donde dice Jesús, Cristo Jesús, pongan un punto, porque ahí termina el versículo. ¿Entienden? Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Amén. Porque si dejamos la otra parte, cambia el significado. Quiere decir que está condicionado, quiere decir que tenemos que hacer obras nosotros para ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es un error del copista? Porque esa segunda parte del versículo aparece en el versículo 4, ahí sí debe de estar. Miren ustedes el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pero el copista, a alguien, se le ocurriría que quizás debía de ir ahí o lo copió mal y lo puso arriba. Y en las copias, por eso se copia así. Pero si uno estudia las Escrituras y va a lo más antiguo, se da cuenta que no está así. Porque si lo dejamos así, cambia el significado. Quiere decir que ahora tengo que hacer algo para ser salvo, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Amén. Por eso es que les digo que aún nuestro pecado no nos separa de la mano de Dios. Siempre y cuando no seas ¿qué palabra podría usar? Un descarado, que peques pensando que Dios te va a perdonar. ¿Ok? Porque le dices, total, Dios me perdona. No. No es así. El que peca y tiene una relación con Cristo y peca, se siente muy mal, se arrepiente, pide perdón a Dios y pide perdón al que dañó, para no hacerlo más, cambiar de dirección. Arrepentirse quiere decir que vas caminando así y te arrepientes y te volteas y te vas en otra dirección. Pero hay muchos que, ¿qué pasa? Que pecan y siguen caminando así y siguen caminando así. Eso no es arrepentirse. ¿Ok? Entonces es muy importante entonces entender la Escritura. Tenemos un tesoro que es la salvación. Tenemos que compartirlo con todo el mundo. Porque Cristo Jesús quiere salvar a nuestros compañeros, amigos, familiares. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a meditar primero. Cierra tus ojos. Piensa bien en tu corazón.
Examina tu corazón y piensa, ¿verdaderamente tú conoces el Evangelio? ¿Lo conocías? ¿Lo habías escuchado antes? ¿Lo entendías o no lo entendías? Ahora piensa, ¿verdaderamente es Jesús mi Señor? ¿Es Jesús mi Salvador? ¿Es Jesús mi amo? ¿Yo vivo para Él? ¿Estoy seguro de que si me muero hoy voy a ir al cielo? Si la respuesta a las dos preguntas es no, nunca he escuchado el Evangelio, como lo explicó hoy usted, pastor, o nunca he seguido a Jesús, a pesar de conocer el Evangelio, no los he seguido, no es mi Señor, no estoy seguro que voy a ir al cielo. Entonces, lo que tienes que hacer en este momento es pedir perdón a Dios, reconocer que eres pecador, pedir perdón a Dios por todos tus pecados, reconocer que verdaderamente en ti tu corazón es malo y hay veces haces cosas que tú no quieres hacer y te sientes incómodo y contigo mismo y no te caes bien a ti mismo por tu condición. Y hay veces no entiendes por qué eres así. Pero no quieres ser así. Y te arrepientes. Ahora pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname, mi Dios. Perdóname todos mis pecados. Perdona mis malos pensamientos, palabras, acciones, esto que siento en mí. Perdóname, Padre. Sin ti no hay esperanza, Señor. Perdóname, mi Dios. Clamo a ti, Señor hermoso. Y ahora dile, yo creo en Jesús. Yo creo en tu Hijo. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que Él me lava con su sangre, que Él me da el perdón, que me hace libre de mis cadenas de pecado y que me hace un hijo tuyo, Señor. Yo en este día, Señor, te recibo, mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Y desde este día yo quiero vivir para ti, quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Quiero que me ayudes en los momentos débiles, tú me ayudes, Señor. En los momentos difíciles de mi vida, yo sé que voy a tener un socorro que eres tú, mi Dios amado. No me vas a dejar solo, porque sé que tú me amas al dar tu vida por mí. Ahora te pido, Señor, que me limpies de todo pecado, que me llenes con tu Santo Espíritu, mi Dios. Y tu Santo Espíritu en mi corazón me guíe y me dé sabiduría y entendimiento para adorarte y para glorificarte a ti. Gracias, Padre, porque tú me recibes, porque tú me perdonas y porque ahora soy tu hijo, tu hija, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.